buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Breaking Books. En el día de hoy viajamos en el tiempo de nuevo de la mano de don Benito Pérez Galdós para aterrizar en el Madrid de 1868. Un Madrid que huele a ricos, que no son tan ricos, a triquiñuelas para aparentar más de lo que se es, y a revolución gloriosa. Pequeña descripción del libro. El título que traemos, que lo habréis visto en el encabezado del programa, es La de Bringas, cuarta novela de Galdós que visita este espacio y última de las novelas que se iniciaron con Marianela y que constituyen las 4 novelas que podríamos decir encadenan personajes a lo largo del ciclo de las novelas contemporáneas de Galdós. La de Bringas es un título corto con una estructura mucho menos elaborada que las anteriores y bueno, tiene al final algo menos de 300 páginas. Podéis encontrarla fácilmente en ebook, pues sus derechos de autor ya vencieron tiempo a, pero si la queréis en papel la podéis encontrar también en Amazon, en una buena edición por unos 12 euros, la típica de letras hispánicas de cátedra, con la portada negra y que es la que se suele mandar cuando esta lectura se recomienda, entre comillas, obligatoriamente en los institutos. ¿Qué sabemos del autor? Bueno, que no habremos dicho ya de don Benito Pérez Galdós en los anteriores programas donde hemos traído novelas suyas. Sin embargo, sí que hay un detalle interesante, creo, que me gustaría remarcar y es el de la afiliación política del autor. Moderado, pero tendente a las izquierdas, hacia el final de su vida fue diputado durante bastante tiempo. Lamentablemente no se ha conservado ninguno de sus discursos porque no los dio. Y bueno, al final se presentó de diputado junto a Pablo Iglesias, al Iglesias original, claro, no a la versión contrahecha de ahora, sino al fundador del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, aunque Galdós no representaba exactamente a ese partido, que en aquella época era mucho más radical que ahora Podemos, sino que Galdós representaba más bien al Frente Republicano. Y bueno, es esta afiliación interesante porque en la novela conoceremos la historia de Fernando Bringas y su mujer, Rosalía, la de Bringas, por eso se llama así. Y bueno, ya se nos presentaron en Tormento, pero ahora cogen ellos todo el protagonismo de la trama. Y resulta que Rosalía sirve a la reina Isabel II y Fernando es un cargo en alguno de los departamentos del gobierno, nada importante, pero bueno, es un cargo. Y así que bueno, al final lo que sucede es que son muy monárquicos los dos. Y claro, Galdós saca punta a esta afiliación a la reina y les muestra peripatéticos y serviles al calor de la sopa boba de la monarquía, hasta el punto de que la flamante revolución gloriosa que estaba por desatarse pues trastoca a más no poder a Fernando, sobre todo, pero también a Rosalía. Y no es difícil ver aquí al escritor divirtiéndose, poniendo en bretes y circunstancias a unos personajes tan ramplones y dándose el tremendo gusto de meter esa crítica política. Yo creo que es interesante desde luego, ¿no? Esta forma de narrar de Galdós en este momento. Y como digo siempre, para muestra un botón en forma de pequeño fragmento del texto en sí. Corresponde casi al inicio, al momento en que, siguiendo la tradición, la reina Isabel convocaba una cena en la festividad de Navidades y pues para dar de comer a los pobres como acto benéfico. Y lo describe y narra del siguiente modo Galdós. Curioso espectáculo era el del salón de columnas visto desde el techo. La mesa de los 12 pobres no se veía muy bien, pero la de las 12 ancianas estaba enfrente y ni un detalle se perdía. Qué avergonzadas las infelices con sus vestidos de merino, sus mantones nuevos y sus pañuelos por la cabeza. Verse entre tanta pompa servidas por la misma reina, ellas que el día antes pedían un triste ochavo en la puerta de una iglesia. No alzaban sus ojos de la mesa
más que para mirar atónitas a las personas que les servían. Algunas derramaban lágrimas de azoramiento más que de gratitud, porque su situación entre los poderosos de la tierra y ante la caridad de etiqueta que les favorecía, más era para humillar que para engreír. Si todos los esfuerzos de la imaginación no bastarían a representarnos a Cristo de frac, tampoco hay razonamiento que nos pueda convencer de que esta comedia palaciega tiene nada que ver con el Evangelio. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En 2 frases. Rosalía de Bringas y su marido Fernando justo acaban de mudarse al Palacio Real a vivir como parte del séquito y la administración de los postreros e últimos años del reinado de Isabel II. Allí se darán la corte y las relaciones con marqueses, gente de postín, acaudalados de hacienda y, en fin, un montón de gentes variopintas que tienen en común querer aparentar mucho más de lo que son. Y Rosalía de Bringas la que más de todos, pues si bien no son pobres, tampoco ricos, y sometida a la prudencia y al ahorro extremo de su marido, apenas si tiene la pobre Rosalía para mudar de ropa y vestir a sus hijos como princesitos que puedan alternar con la alta sociedad. Se siente mal Rosalía por esto, sí, y decide saltárselo todo, pedir a crédito dinero a espaldas del diabólico Bringas, de Fernando Bringas, su marido, y lucirse, que buena falta le hace. Las deudas y cómo conseguir devolverlas sin que el bendito pazguato de Fernando Bringas se dé cuenta es el fundamental argumento de la narración. Y si nos adentramos en ella, recorreremos un Madrid no tan popular y las intrigas de sus gentes tocadas con la fina y afilada pluma de Galdós. Cosas buenas y positivas. Como siempre, la forma de exponer y presentar a los personajes en las novelas de Benito Pérez Galdós es absolutamente brillante. Además, en esta, que es la menos profunda de todas las que he leído hasta ahora, porque al final, bueno, el conflicto que afrontan los personajes tampoco lo es tanto, pero sí que es cierto que los personajes se manipulan por la forma de escribir de Galdós de una forma, bueno, los caricaturiza hasta la mofa, quizá, a estos dos personajes, a Rosalía y a su marido Fernando, que bueno, casi retomando aquella célebre expresión de los reyes católicos de tanto monta que monta tanto, ambos se nos acaban por parecer unos fantoches patéticos cuando Galdós acaba con ellos al final de la novela. Y es que casi nada les salva, una por ser una superficial que está dispuesta a todo, por lucir palmito con trajes bonitos, pues está dispuesta a todo, a mentir, a traicionar y hacer a los demás de menos, como si fueran gentuza. Y el otro, por ser un tremendo mezquino cuya vida se mueve por ahorrar y no gastar, ¿no? Y bueno, al final es patético también como es su personaje. Y claro, esto es lo curioso, porque cuando empieza el libro y ves que Rosalía es una derrochadora, pues dices, joder, menos mal que el marido es una persona un poco más cabal y la corta y economiza los gastos. Y además, como ya le conocíamos a Fernando de Bringas, porque trataba bien a Amparo, y Amparo Tormento, que es una de las protagonistas de Tormento, otra novela que tenéis en Bracken Books para ver la reseña, pues bueno, pues al final pensábamos que Fernando, pues eso, tenía mucho gusto por el ahorro, pero nada más. Pero según van pasando los capítulos y ves el nivel de rata que es el tal Bringas, pues vamos, que incluso prefieren no ir al médico con tal de ahorrar 4 reales. Y acabas comprendiendo de alguna manera a Rosalía, y al revés también, claro, según vas viendo lo derrochona que es la otra y cómo cuando pilla dinero que debería usar, pues como mínimo para devolver la deuda que ha contraído, y entonces lo coge y se lo gasta calentito tal como lo tiene en las manos en fruslerías y chorradas, pues claro, al final es maravilloso, no sabes muy bien
el lector se siente un poco, pero ¿qué hacen estos personajes? ¿Por qué no evolucionan como tú lo esperas, ¿no? Y sin quedar para nada falso, que eso es lo que hace tan genial la novela, a mi modo de ver. Otra cosa que gusta en Galdós es cómo muestra el Madrid y los usos de la época. Conoceremos, por ejemplo, la expresión de ser un hortera, que seguro que habéis oído todos y que al final es del siglo XIX y principios del siglo XX. Ser un hortera era la forma en que se llamaba a los dependientes del comercio textil que trataban de convencer a las compradoras mostrando todas las telas sin ton ni son y usando su propio cuerpo de demostrador para enseñar pues cuanto más producto mejor. Y claro, ¿cómo quedaban ellos? Pues muy horteras. Y cosas negativas. Lo peor del libro es el argumento y también esta deconstrucción un tanto patética de los personajes que sí es verdad que es graciosa y tiene su componente muy positivo, hace que al menos a mí me haya costado empatizar con sus problemas. Y claro, eso provoca que cuando llega el clímax, que se construye como en todas las novelas de Galdós muy primorosamente, ¿no? Es decir, es un momento muy especial en el libro, y al final pues da un poco igual lo que le pase, a mí al menos me daba un poco igual lo que le pase a Rosalía, y hasta casi incluso prefieres que le vaya un poco mal porque es tan tonta y me cae tan mal que oye, pues apetece verla sufrir un poco. Y claro, eso es un punto yo creo negativo, pero claro, tampoco se enfrenta a un problema muy grande como es a la enfermedad o al desprecio, como sucedía con Marianela en el título homónimo, ni a la pobreza o al maltrato como sucedía con el doctor Centeno, ni mucho menos al repudio social como Amparo Sánchez Emperador en Tormento. Lo que tiene que afrontar Rosalía de Bringas es simple y llanamente pues un problema de deudas, que pidió dinero que no tenía, se lo gastó en fruslerías, en un vestido, en unas telas, y lo tiene que devolver, sin que se entere su marido que no es que sea pobre, que tiene mucho dinero, pero que no quiere gastárselo porque es una araña. Así que no es una trama muy ambiciosa y para mí esto es un punto negativo. Además, el momento que más interesante es de la novela, o cuando más interesante se está poniendo, que es justo al final, cuando ya se masca y se declara la revolución de 1868, que fue una revolución de componente liberal que trastocó a Isabel II del trono de España y que consiguió que el Estado España avanzara mucho en poco tiempo, aunque es verdad que acabó aquello como el rosario de la aurora, como suele acabar siempre, ¿no? Y pues es justo cuando sucede esta revolución que acaba el libro y no deja de ser, claramente habría tenido un impacto en la trama porque en la vida de los Bringas, y es que ellos vivían en palacio y eran parte de la corte de la reina depuesta, y a mí se me queda ganas de saber qué hubiera sido de ellos dos en esta tesitura, ¿no? Pero me tendré que quedar con las ganas, aunque supongo que para eso nos quedan los episodios nacionales, esta célebre obra y tremendamente grande y extensa de Galdós, donde cuenta la historia de España en el siglo XIX. Y vamos ya con la última cita de la novela de hoy, más breve que la anterior, y en la cual reflexiona Galdós sobre las gentes que pueblan la capital de las Españas. Dice del siguiente modo: ¡ay, qué Madrid es este! Todo apariencia. Dice un caballero que yo conozco que esto es un carnaval de todos los días en que los pobres se visten de ricos. Y aquí, salvo media docena, todos son pobres. Porque lo leí y sí lo recomendaría. Para mí era ineludible leer la de Bringas, puesto que ya había leído las 3 anteriores, y cómo no poner el colofón a estos personajes leyendo la última novela. Retoman aquí sus papeles Teodoro Golfin, que es el médico experto en ojos que ya curó a Pablito en la primera novela,
O también aparece Refugio Sánchez Emperador, la hermana de Amparo, Amparo Tormento, y de hecho aparece que se me lía la palabra protagonizar. Aparece para protagonizar pues una de las escenas más geniales, es absolutamente, yo diría que es la mejor parte del libro, de la de Bringas, porque bueno, es verdad que Refugio parece una chica que le gusta vivir y conocer a los hombres en el mejor sentido del término, y esto es algo que a ojos de lectores del siglo XXI pues está bien, pero claro, para la sociedad de finales del siglo XIX es quizá absolutamente escandaloso. Y oye, uno lo puede entender y al final, para ti no es muy grave, pero entiendes que la situación es una persona de, vamos a decirlo entre comillas, vida alegre para un siglo XIX español, ¿no? Y entonces se presenta Rosalía, a la de Bringas, en casa de ella, y hay un momento de enfrentamiento porque vemos que la protagonista, que no deja de ser Rosalía, se está callando sapos y culebras pensando en todo lo que le diría a la otra, que es esta Refugio, que ya ha sufrido bastante, ya sufrió en el libro anterior y sobre todo ya sufrió Amparo Tormento a manos de Rosalía, que es una mujer pues muy poco recomendable, y vemos cómo la va poniendo contra las cuerdas y es sublime porque esa escena es... yo entiendo que si este libro te lo has leído sin leer lo anterior, pues bueno, puede estar bien, pero sabiendo todo el trasfondo que hay y los antiguos acontecimientos entre ambas familias, es, bueno, vibrante. Así que la recomendaría, pues sí, desde luego, y sobre todo si ya os habéis iniciado en el universo galdosiano. Quizá para empezar por aquí no, pero si habéis leído los anteriores libros y tenéis un poco de incertidumbre con los personajes, esta complementa muy bien, a pesar de que es quizá la más floja de las cuatro. ¿A qué se parece? Naturalmente se parece a las anteriores novelas que nos cuenta Galdós, y bueno, tiene una mezcla interesante entre el Doctor Centeno y Tormento, en tanto en cuanto trata dos temas que son centrales en estas novelas, ¿no? Las deudas y el faltar del dinero del Doctor Centeno, y la fidelidad conyugal y los buenos comportamientos entre parejas de Tormento. Teniendo esto en cuenta, ¿qué libro recomendaría yo parecido a la de Bringas? Pues la verdad es que voy a recomendar el próximo libro que voy a leer yo, que aún no he leído, así que es una recomendación tomada entre pinzas, pero bueno, que es un clásico entre los clásicos de la literatura hispana, y con el cual quiero cerrar este año galdosiano, que ha sido este 2020, aniversario de los 100 años, de la muerte de los 100 años de Galdós. Así que el libro que quiero recomendar me refiero sin duda, y que seguro que muchos ya lo habéis adivinado, a la obra magna de este buen escritor asentado en Madrid, Fortunata y Jacinta, que es además el gran libro del realismo en lengua castellana. Así que con esta recomendación anticipada y un poco, pues venturosa, me voy despidiendo. ¿Y vosotros habéis leído Fortunata y Jacinta? ¿Os gustó? O quizá los episodios nacionales tan célebres, ¿sabéis si en ellos trata Galdós el tema de la Revolución Gloriosa? En fin, con todos estos interrogantes abiertos me despido hasta la semana que viene, donde tendremos un nuevo programa. Un abrazo y que tengáis un buen día.